Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Hola, Buenos días. ¿cómo estás? Voy diciendo algo sobre esto de la narración sucia. Piensen digamos que estuviéramos filmando. Pues a los que les gusta el cine sabrían, por ejemplo, la tendencia de ¿Dogma qué es, Sara? ¿Dogma de qué? 90 y... Dogma ¿Cómo? 69. 79. Bueno, que es la tendencia a no embellecer el paisaje, no embellecer el escenario y ser más realista, lo cual pega perfectamente con esa apreciación de Julio y de Gustavo de que este texto se acerca mucho al neorrealismo italiano y al neorrealismo socialista, al realismo socialista. 2,95, sí. Esta Dogma 95 lo que hacía era cámara al hombro, nada de trípode, los mínimos cortes para empatar una situación, casi todos son plano secuencia y no embellece nada. Entonces, a mí esto me parece como una versión literaria de ese Dogma 95. Y lo explico. Digamos, el mundo en general es, digamos, aceptemos como para poder construir un discurso, la realidad, el mundo es sucio. Y cuando llegan los productores de televisión o los artistas, los directores de arte, lo que hacen es que embellecen, le quitan la suciedad. Cuando le quitan la suciedad, le quitan mucho de la esencia y quedan personajes absolutamente asépticos, personajes cosméticos y queda todo como en esa película de Truman Show, que es un tipo que le construyeron un set inmenso y él pensó que estaba en la vida real y realmente estaba en un set. Entonces, esto es un llamado a que realmente lo que estamos leyendo es el mundo real y es una narración incómoda, es una narración que, que molesta, digamos, que incomoda, porque ¿por qué me están hablando de la Plazona Nutibara por la noche? Si yo estoy en el poblado, si yo estoy en mi casa en una cama muy mullida, ¿por qué me están molestando con esto? Y esa es una labor del artista y una labor del escritor, es incomodar. Eh, Cuando uno lee este tipo de cosas, uno dice, pues carajo, esto es verdad, así es, esto es así. Y veo que tiene como todo un desarrollo y un cierre muy bonito que podría verse como una película, como un corto, como una cápsula de video de la realidad, pero que seguramente lo va a dejar a uno muy incómodo. Lo que pasa es que lo deja a uno incómodo, pero si logra que los personajes sean entrañables, que los personajes sean eh, pues que uno se acerque a ellos, que uno se comparta la suerte con ellos, entonces ya es una obra literaria, ya es una obra literaria eh, que es como el objetivo de todos nosotros, lograr hacer una obra interesante. ¿Cómo se logra que ese universo incómodo, ese universo sucio, con esa mirada valiente de la persona que está mirando, que está entrando a contarnos, cómo logramos que ese universo sea memorable? Me parece que tiene que, primero, despojar, tiene que invisibilizarse un poco más, no, mucho más el narrador. Yo creo que el narrador tiene que desaparecer, tiene que no dejar de hacer su labor, pero tiene que hacerse invisible.
porque está entrometido, está ahí y está opinando demasiado. Creo que basta con que nos narre con las palabras propias de ese narrador que logra entrar en ese universo, camuflarse en ese universo, que nos narre todo lo que está pasando. Digamos, el plato que le dan al gamín con un pedazo de chicharrón para que él después, cuando se lo coma, se vaya a pedir a los restaurantes, los sobrados de los restaurantes. Eso es una cosa espeluznante, pero esa es la vida de la noche, esa es la vida real, esa es la vida sucia, esa es la vida incómoda. Entonces, yo lo que creo es que a esto lo que le falta es, primero, desaparecer un poco el narrador y segundo, tratar de diferenciar personajes uno de otro. Yo sí creo que hay, o sea, a pesar de que los nombres son diferentes y todo, por momentos se confunden. Las señoras se confunden mucho, no las veo diferentes una de otra. Es como eso lo que yo quisiera decir, que me entusiasma el texto, me gusta y creo que va en camino de hacer algo muy bueno. Yo sigo con una curiosidad, Henry, y es cómo entran estos textos que nos has mostrado, cómo entran dentro de la novela. Yo sí quiero verlas como encajar y me parece que eso nos deberías pues dar como ese gusto. Más adelante, en la próxima presentación que hagas, que nos muestres la novela armadita hasta lo que llevas, para poder ver los ritmos, para poder opinar más, para no hablar de un tornillo después de una tuerca y después pensar que la cremallera o ¿cómo se llama eso? La balinera va a funcionar bien, no sabemos. Individualmente las piezas pueden funcionar, pero como novela necesitamos verla juntas. ¿Quién más quisiera opinar? O si no, le damos la palabra a Henry. Yo tengo una pequeña observación para Henry, Dale. y es Y si que... Mateo quiere, o Blanca quieren hablar de eso, del tema de la crónica, me gustaría mucho, que me parece muy interesante. Entonces, Dale, espero. Julio. Bueno, Dale. es que al final, cuando el texto nos deja dos dudas. La primera es que ya se estaba hablando de que los de espacio público se iban a llevar las herramientas. Y eso él no lo resuelve. Deja ese tema sin resolver en el texto. Porque a lo último termina llevándose solamente el, el producto, pues la comida, pero no nos dijo nada con respecto a las herramientas, que era una amenaza que se venía oyendo entre la gente entre los vendedores. Otro elemento que él deja sin solución es el problema de los campaneros. Los campaneros parece que hay veces trabajan con los de espacio público y es muy factible porque el campanero de alguna manera también gana. Entonces, gana con los pobres y también gana con la autoridad. Entonces, él nos deja sin resolver ese asunto. Y una tercera cosa que nos dejó, que me dejó a mí pues como en la duda, es que a pesar de que las ventas estaban muy buenas y de que incluso se declara que ya se libró la plata para la próxima inversión, debido a que las ventas estaban movidas, él nos dice al final que Zoraida y su madre se quedan sin dinero. Como si los de espacio público les hubieran quitado el dinero. Entonces, esos tres elementos, pues yo le pediría a Henry que los solucionara para que, pues, claro, yo en ese momento no entendía que esto era parte de una novela. Es posible que eso sea para solucionarlo después. Pero quedan esos tres elementicos aquí en este texto como que no lo termina. Ok. Blanca o Mateo quieren opinar sobre ese tema.
Pues como les dije, como no entendí que era parte de novela, tampoco lo ubicaba como un cuento. Y cuando tú, pues Juan, dices que el autor está muy presente, creo que tal vez por eso yo lo sentí como una crónica, como que lo veía publicado en un periódico de Mundo Centro, pues, o de, ¿cómo se llama ese periódico? El Centro, un periódico Universo que Centro. dé cuenta de la situación, pues, de la lucha cotidiana de nuestra gente en las calles. Yo lo sentí así, pero es posible que por lo que ustedes mismos han dicho, que los personajes les falta un poco más de presencia, de voz, eh, como destacarse más, porque hay como que es muy evidente el interés de mostrar el mundo que se está viviendo en la calle, en la noche, y eso se logra. A mí pues el clima, el ambiente, yo me sentí allá, yo me ubiqué allá. Pero de ahí para adelante, como tú dices, que el personaje vaya fluyendo, o saber cuáles son como los personajes básicos que él quiera destacar, uno siente que está perdido, pues está más enfocado solamente en la parte económica, pues de sobrevivencia, de la lucha por tener con qué pagar servicios, con que pues poder comprar el plante para el otro día, ¿cierto? Que es muy valioso, pero ¿qué más tiene ese personaje? Pues, ¿cierto? O cuáles son los personajes que él quiere destacar para que no queden todos como más al mismo nivel, ¿cierto? Como una problemática que está afectando a todos. Está el poeta, está el que sale del bus, está el muchachito callejero, pero a la hora de la verdad todos hablan casi como habla Olga. Entonces, de pronto, o como habla Zoraida, o como habla la otra niña, entonces uno dice, ¿cuál es la fuerza pues del personaje o qué personaje quiere destacar en esta parte? Es como que está mucho más evidente la problemática social que la situación, digamos, subjetiva de esos personajes y de la vivencia de esos personajes, eh, eh, pues, complejos dentro de la narración. Correcto. Yo creo, mira, Henry, sí vamos a necesitar ver toda la novela. Te sugiero eso, que cuando corrijas este texto, armes un paquetico y lo colgamos, con los capítulos que creas que ya están listos, pero sin huequitos, pues, o sea, si es posible ver los que van de principio hasta donde llegues, ¿cierto? Hasta este, por ejemplo. Adri, antes de que Henry hable, dale. Buenos días. Tuve que salirme un ratico respecto al tono de crónica. Yo creo que eso, pues, no puedo generalizar, nos pasa mucho a los que hemos trabajado en periódicos y en revistas, y personalmente para mí esa es la lucha permanente, porque como que se activa el chip anterior y ya es un esfuerzo. Sin embargo, pues creo que es importante tenerlo como siempre como presente. En estos días me leí un cuento que yo no me había leído de Tomás González, que se llama Verdor, que está en esa antología de cuentos, La espinosa belleza del mundo, y es una persona como que va cayendo así en picada libre, y a mí ese cuento me enganchó. El tema nunca me gusta, pero me enganchó. Aquí el de Henry también. Sin embargo, para hablar de ese tono de crónica y tono literario, de pronto a Henry le sirve. Obviamente no lo recomiendo para que se tenga que parecer a él, sino porque de pronto le da algunas ideas o le permite ver otras cosas para afinar un poquito como este texto. Chévere. Verdor, está bien. Oscar. Adriana, ¿me copias cómo se llama el texto, por favor? Verdor, Sí, ya te lo pongo en Verdor. el chat. Ah, perfecto, gracias. Mira, yo solamente quería comentar, pues yo pienso que el problema del texto es de registro
de tono, de estilo, que no hay uno preciso. En el primer párrafo, por ejemplo, está, son las 7:30 p.m., me parece que es un registro. Cuando ya dice una tenue llovizna, me parece que es otro registro. Y cuando termina diciendo que la consigna es que no quede nada en las ollas, es otro registro. O sea, son registros de crónica, son registros literarios y son registros de coloquialismos populares. Entonces, así se va todo el texto. En una mezcla que no cuaja cuál es la que prevalece. Entonces, es importante definir cuál es el tono, cuál es el narrador, cuál es el narrador. Yo pienso que es uno de los problemas de Amariles en toda la novela, es cuál es el narrador, qué nivel, qué tan cercano es al pueblo, qué tan cercano es a la literatura, o sea, es un estilo muy todavía sin definir. Entonces, me parece que eso es lo que a mí el texto me causó un poquito como de extrañeza por esos altibajos de escritura. Listo. Oscar, valoro mucho eso que estás diciendo. Sin embargo, pongo como esto en la balanza también. Y es que es muy posible que uno encuentre tonos que sean híbridos, que sean una mezcla de cosas, que de alguna manera uno es, nosotros como personas, como autores, somos producto de muchas lecturas y de muchas experiencias. Y, y los periodistas que son escritores tienen esa posibilidad de combinar las dos cosas. El peligro está cuando lo que dice Adri lo traiciona el chip del periodista y se olvida que está haciendo una novela, o al revés, cuando están haciendo periodismo se les está olvidando que no son novelistas en ese momento. Pero en la novela y en la literatura todo se permite siempre y cuando esté bien hecho, siempre y cuando sea, digamos, avasallante. ¿Sí? Haz de cuenta que uno conoce a una persona que uno no puede definir cómo es, pero no puede dejar de pensar en ella, porque de alguna manera lo impactó, lo apabulló. ¿Qué es lo que hace que una persona ejerza sobre uno un poder con solo unos segundos de haberlo visto? No sabe uno, son los recuerdos de esa persona, son las vivencias, son tantas cosas que hay que impactan. Por eso los actores, creo yo he hablado mucho con algunos actores de este asunto, uno siente cuando un autor que no tiene recuerdos, que no tiene vida, entra al escenario, uno no siente mayor impresión. Pero cuando entra John Malkovich o cuando entra Laurence Olivier o Stanislavski, como dice Marcos, pues uno siente que se llena el auditorio, se llena el escenario, se llena el mundo. No sé explicarlo, es algo que como que uno con el tiempo empieza a conseguir con su propio cuerpo, con su propia presencia. Uno empieza a influir en un pequeño mundo, después en un mundo más grande. Y espero que Henry pues supere eso que es indudable lo que Oscar está diciendo, pero que no descarto que por ahí pueda llegar, no lo descarto, no tiene que volverse a hacer o crónica o pues, lo uno, lo otro, no, pueden ser todos, pero bien hecho.